¿Cómo están, estimadas y estimados? El día de hoy vamos a revisar un vector en función de los vectores base. Consideramos al vector A igual a la componente en X por el vector base Y más la componente Y por el vector base J. De igual manera, definimos que un vector es un segmento o flecha formada por un par ordenado de las componentes rectangulares X, Y. Como se puede observar en el gráfico respectivo, tenemos sus vectores base y J, acompañado de las componentes rectangulares. De igual manera, tenemos una animación realizada por los deslizadores de GeoGebra, una herramienta muy práctica, muy dinámica, la cual es muy didáctica para poder visualizar a los vectores en función de sus componentes rectangulares. De allí podemos calcular el módulo aplicando la fórmula del módulo es igual a la raíz cuadrada de la suma de sus dos componentes al cuadrado. Reemplazamos los valores y encontramos el módulo de un vector. También podemos calcular la dirección con la fórmula que θ es igual a la tangente a la menos 1 de la componente en Y sobre la componente en X, considerando la suma para cada uno de los cuadrantes. Si está en el primer cuadrante no sumamos nada, si está en el segundo sumamos 180, si está en el tercero 180 y si está en el cuarto 360 grados respectivamente, ¿no? Entonces podemos visualizar cómo varía, ¿no? Cómo varía su medida angular, su dirección. De allí también podemos ubicar los vectores en coordenadas polares. Obviamente tiene un módulo que es 7,21 en este caso y una dirección 33,69. que igual van variando, ¿no? Van variando de acuerdo al desplazamiento o movimiento que se genera en la componente en X y en Y, respectivamente con sus vectores base y J. De allí podemos también ubicar nuestro vector unitario. El vector unitario por la fórmula que es igual a la componente en X sobre el módulo por el vector base Y más la componente en Y sobre el módulo por el vector base J. Reemplazando cada uno de esos valores podemos tener un vector unitario igual a 0,71. Aquí podemos 0,71 para Y y para J también tenemos 0,71. Entonces podemos generar un desplazamiento en la componente X y vamos a observar que va variando sus componentes en el vector unitario. A continuación vamos a construir y a diseñar una presentación similar, ¿no? Para lo cual vamos a ingresar en la barra de entrada un vector con parámetro A y B. Me solicita ingresar los deslizadores. El parámetro A es la componente en X y el parámetro B es la componente en Y de las ordenadas, ¿no? Listo. Podemos dar un diseño al vector. Podemos ubicarle de color rojo. También podemos darle un nombre. Voy a llamarlo vector G. Listo. Igual. Aplico la fórmula látex para los paréntesis. Trabajamos con la primera componente, que sería la A, y el vector unitario Y, más
el objeto B, seguido el vector J. Esto está en unidades. Podemos ubicar en unidades de metros. Tenemos el vector expresado en función de los vectores base. Vamos a poner negrilla. Podemos aumentar el color, el tamaño, ¿no? De ahí podemos trazar los vectores base. Para ello necesitamos ubicar el vector unitario. El vector unitario de V. Listo, podemos observar el vector unitario allí. Mire. Podemos darle un grosor. ¿Ya? Luego vamos a ubicar un punto en el vector unitario para hacer las proyecciones en el eje X y en el eje Y. La herramienta recta perpendicular me permite hacer la proyección. Ubicamos el punto de intersección entre el eje X y la recta, entre el eje y la recta. ¿Sí? Tenemos los puntos de corte. Aquí podemos hacerle más pequeño. ¿Sí? Y ahora trazamos los segmentos como línea entrecortada, tanto para X como para Y. Ocultamos y ocultamos. Tenemos las líneas entrecortadas. ¿Ya? Y a su vez tenemos los vectores base. Observa, tenemos los vectores base. Prácticamente nos indican la dirección, el sentido del vector, ¿no? Ubicamos también los vectores base. El vector base y el vector base J. Tenemos los dos vectores base y J, ¿no? Respectivamente. ¿Eh? Esa es la manera práctica de trazar un vector en función de los vectores base. Prácticamente corresponden a las coordenadas rectangulares del vector acompañado del vector base y J. Prácticamente hemos ubicado un vector en función de los vectores base y J. También se ha ubicado el vector unitario, obviamente lo tenemos, el vector unitario de el vector G, prácticamente el vector unitario de G. El vector unitario de G. Entonces hay que considerar que las herramientas de GeoGebra son muy útiles para comprobar los vectores en cada una de sus expresiones. De igual manera, se hace mucha énfasis en las herramientas tan importantes y didácticas que tiene GeoGebra, ¿no? Para abordar lo que es una coordenada en función de los vectores base. Siempre hay que considerar las distintas fórmulas que se tienen, ¿no? El módulo es igual a las componentes en X y en Y al cuadrado. La dirección está representada con la letra griega teta elevado a la menos 1 de la componente en Y.
o la componente en X, ¿no? Y las coordenadas polares, creo que está por demás, es la dirección y el módulo, y el vector unitario, ¿no? Que está expresado por la componente y el módulo. De antemano, espero que el video haya sido de gran ayuda para abordar este tema de vectores en función de los vectores base y j, ¿no? Muchas gracias.